Canal Altavisión no se hace responsable del contenido de este programa. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Copesantos RL, con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Y este programa estaría en YouTube a partir del día miércoles, sería el próximo miércoles. Hoy vamos a tener un programa de mucha importancia, como todos los que hacemos en Hablemos, con el doctor Alberto Morales Bejarano, pero antes, como es nuestra costumbre, buenas noches, doctor Jorge Roldán Villalobos. Buenas noches, don Aquiles, Roy, doctor, qué gusto tenerlo por acá. Buenas noches, amigos televidentes y radioescuchas. Licenciado Roy Naranjo Abarca, buenas noches. Buenas noches, don José, buenas noches, doctor. Bueno, doctores, en este caso, muchas gracias. Vamos entre doctores hoy, galenos. Al doctor Morales por acompañarnos y todas las personas que nos siguen a través de la televisión y la radio. Así es, doctor, don Alberto Morales Bejarano, buenas noches, doctor. Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación, es un verdadero placer estar acá. Así es, y el placer de todos nosotros, va a haber un buen programa con el doctor. Vamos a estar hablando de adolescentes y más temas. Pero como es nuestra costumbre, vamos a la nota de la semana con don licenciado Roy Naranjo Abarca. Don Roy, gracias, don José, así es, esta semana voy a hablar yo primero, es una nota, ambos vamos a hacer una nota, el doctor y un servidor. Es inevitable dejar de lado esta semana un tema que ha estado circulando en nuestro país y que nuestra zona no está exenta de este problema que está generando específicamente la venta de licores adulterados y el contrabando de licor. De mi parte, hacer un llamado para que los comerciantes que están enterados de la situación y del licor que están vendiendo, que por favor, como les mencionaba, el doctor se va a referir a la parte de salud relacionado a este tema, pero en el tema comercial, hacer un llamado para que las personas que de una u otra forma están enterados del tipo de licor que están vendiendo, pues que corrijan la situación. Si en el comercio cobran al precio que debe ser lo que cuesta un trago de licor, entonces, por favor, que no caigamos en este tipo de negocios ilícitos, porque es un licor, como decía, no solo el daño a la salud, sino que no tiene sentido trasladarle a nuestros clientes, en el caso de este tipo de establecimientos, productos que van a comprometernos tanto en la parte, como decía, de la salud, como también exponerse, ¿verdad? Porque esto de seguir así, yo pienso que las autoridades van a tomar cartas en el asunto y empezarán a hacer las averiguaciones del caso. Ya las están tomando, ya hay investigaciones al respecto. Así es. Y estos son delitos severos, son graves. Yo de 8 vamos a poderlos conversar con el penalista que va a estar con nosotros en el programa la próxima semana, el doctor Federico Campos. Doctor, buenas noches, doctor, nuevamente. Buenas noches. Siempre hablando sobre este mismo tema. El problema está en la adulteración de los licores. Hay dos formas como puede suceder esto. Una, que sea absolutamente adrede, que utilicen simplemente para diluir el etanol, que es más costoso que el metanol, que es el que está produciendo este problema de salud pública, porque ya se considera un problema de salud pública. El metanol se habla de que es una tercera parte de producirlo que el costo del etanol, y probablemente por ahí viene el asunto. Pero también puede darse, y esto llama mucho la atención porque esto puede suceder con el guaro contrabando, puede suceder con el vino de Coyol, puede suceder con el famoso chirrite, con el aguardiente, cuando son mal destilados. Un producto, un licor mal destilado puede tener altas concentraciones de metanol, o por lo menos concentraciones tóxicas. El metanol, bastan 4 cucharaditas para convertirse en dosis letal.
Estamos hablando de que es uno de los terrores de los intensivistas, la intoxicación con el alcohol metílico o metanol. Lamentablemente el cuerpo no tiene la capacidad, no tiene las enzimas para transformarlo como lo hace con el etanol, y lo que hace con el metanol es transformarlo en ácido fórmico. El ácido fórmico se va a acumular en lugares donde tenemos mucho líquido, donde hay más agua, y por eso puede producir ceguera, porque en el ojo tenemos bastante líquido. Lo mismo en el cerebro, nos puede producir lesiones crónicas. Los riñones, las personas con intoxicación con metanol pueden terminar necesitando diálisis para poder limpiar su sangre. La mortalidad es alta, lo estamos viendo en estos momentos. Tenemos 17 casos sospechosos y 13 fallecidos. Saquen ustedes cuentas de la alta mortalidad que tiene esto. Es totalmente injustificable que se venda licor de este tipo o que se consuma. Sé que voy a decirlo así, pero hay que ser muy responsable con la salud propia y con la estabilidad de nuestra familia, ahorrarnos un poco de dinero y comprar un licor de dudosa procedencia y exponernos a semejante conflicto para nuestro organismo. Y según nos informaron, aquí falleció una persona también, aparentemente intoxicado por ingerir este tipo de licor. No tenemos la confirmación, pero aparentemente esa fue la causa de la muerte de una persona de la zona de Los Santos. Gracias, doctor. Gracias, Roy. Mucho gusto. Bien, el doctor Alberto Bejarano es médico pediatra, es fundador y ex jefe de la clínica de adolescentes del Hospital Nacional de Niños, presidente de la Asociación Pro Desarrollo Saludable de la Adolescencia y Juventud en Costa Rica. De él hemos visto algunos programas de televisión, también ha escrito muchas notas en medios de comunicación escritos como en La Nación, y lo hemos invitado porque realmente es una persona muy preocupada con el tema de la adolescencia y la familia, un sector de la población que aparentemente está siendo un poco abandonada. Sin embargo, me dice don Elías Calderón que lamentablemente es muy difícil de dominar por lo que está aconteciendo ahorita con las huelgas estudiantiles. Doctor, nuevamente buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para que nos ayude a entender y a comprender más este tema y del por qué son 165 millones de razones por las cuales debemos invertir en adolescencia y juventud. Eso, bueno, buenas noches y nuevamente darle las gracias por la invitación. Digamos como gran tema que es las 165 millones de buenas razones, que le agregué yo, de buenas razones, es un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, recientemente publicado en junio, donde habla exactamente de las 165 millones de personas que viven en América Latina y el Caribe, que tienen edad entre 10 a 25 años. Esos son los adolescentes. Adolescentes y jóvenes. Lo que pasa es que el Fondo de Población, como se ha venido insistiendo en diversas investigaciones, haya asumido de que la problemática que comparten las personas que tienen entre 20 y 25 años, por lo que se dejó de hacer entre los 10 y los 20 años, que es la adolescencia, de los 10 a los 20 años es el periodo adolescente, pero se ha incorporado el periodo de 20 a 25 que llamamos personas jóvenes, porque el nivel de desatención de las necesidades de la población adolescente ha hecho que problemas que debieron haber quedado resueltos en esa edad se traslapen y tengan manifestaciones todavía más severas entre los 20 y los 25. Entonces, se ha llegado a la conclusión de que en realidad entre los 10 y los 25 años es un continuum de problemas comunes, donde hay periodos en donde se exacerban estas situaciones, y pongo 2 o 3 ejemplos. El tema de violencia, el número de suicidios, el número de homicidios y las muertes en accidentes de tránsito representan en adolescencia un número significativo, pero se duplican y hasta triplican entre los 20 y los 25 años. Esto significa que no hicimos intervenciones adecuadas en la etapa adolescente
que dejamos a estas personas solas y que donde entran en una edad crítica que es diferente entre 20 y 25 porque ya tienen todas las condiciones legales de ser personas mayores de edad, pero que se enfrentan a condiciones muy adversas que tienen que ver con las cifras de desempleo que todos conocemos, que en la etapa juvenil duplica y triplica el desempleo, digamos, abierto que tenemos en el país, de cómo incluso dejan de ser sujetos de tener un seguro social si no están trabajando o si no continuaron estudiando por lo menos hasta los 25 años. Y estas situaciones, digamos, que se suman a lo que ya venía pasando, representan que muchas de estas personas llegan a estas edades con altos grados de desesperanza. Y esta desesperanza se manifiesta en cómo se manifiesta la violencia en este grupo de edad. Entonces, estas 165 millones de personas son estas personas de los 10 a los 25 años. En el mundo representan 1.800 millones de personas. Sí, estos son en América Latina. En América Latina, en el 160. mundo es 1.800 millones de personas. Y en Costa Rica es alrededor de 1.300.000 personas Es mucha que cantidad. están entre 10 y 25 años. Es entre el 20 y 25% del total de nuestra población, que es un grupo grande. Y ahí es donde deberíamos estar enfocados con acciones muy, muy específicas, porque podemos hablarlo ahora en qué es lo que hemos fallado como sociedad con este grupo poblacional, pero es donde insiste el Fondo de Población de las Naciones Unidas, insiste la UNICEF con un informe anual que acaba de presentar hace 2 días, de todas estas desventajas a las cuales está enfrentada la población adolescente y agregan a los jóvenes de 20 a 25 años. Sí, es como una pandemia casi. Es como una pandemia en el sentido de este abandono. La palabra que usó al principio, yo siempre he dicho, están desatendidos, están invisibilizados. No, la palabra correcta, están abandonados. Están excluidos, claro. Excluidos socialmente. Y esto hay mucha evidencia que, como le digo, podemos comentar de que demuestran este abandono. Claro. ¿Por qué se motivó usted en estos temas, doctor? Es interesante conocerlo. Yo me he puesto a pensarlo y yo pienso que... Me dicen que tenemos que ir a la primera pauta comercial. Perfecto. Entonces lo dejamos ahí para venir con ese y otros temas más. Vamos a ver a la pausa comercial del canal y regresamos en un instante hoy conversando con el doctor médico pediatra, don Alberto Morales Bejarano, hablando de adolescencia y familia en Costa Rica y toda esta problemática que encierra este sector, o que afecta a este sector de la población mundial y, por qué no, desde luego también a la costarricense. Regresamos en un instante. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Hace 70 años, el matrimonio formado por don David Naranjo y doña Carmen Vargas trajeron al mundo a don Luis Naranjo Vargas. Dentro de muchos hijos, porque actualmente quedan 15, eran 17 hijos. Y Luis, mañana va a ser 8 días, se adelantó y ya está en la casa del Señor. Nosotros queremos enviarle un saludo muy fraternal a toda su familia, a doña Carmen, a Vico, a José David Naranjo Vargas y a todos los hermanos que están aquí en la zona de Los Santos, porque hay otros que están fuera de la zona de Los Santos. Y realmente yo puedo decir con toda propiedad, con toda autoridad casi, que en este caso ha partido un gran hombre de este mundo. Uno tiene esa forma de decir, era muy bueno, era muy bonito el chiquito que nació, pero en el caso de Luis era una persona totalmente auténtica, una
persona que se dedicó en alma, vida y corazón a ayudar al prójimo. Nosotros fuimos testigos de ello. Mucha gente también lo son, así es que desde luego que paz para toda su familia, pero bueno, así son las cosas de la vida y ya le está disfrutando de los regazos del Señor. Vamos a tener un programa especial, si Dios quiere, el próximo 2 de agosto, a las 6 de la tarde, como es costumbre en Hablemos, dedicado a don Luis Naranjo Vargas. Doctor. Sí, yo también me uno a esas palabras. A don Luis le tenemos mucha estima y esa estima va a estar para siempre. Sus hijos son muy amigos míos, los tres. He podido conversar con Felipe y con Alonso, a quienes les envío un abrazo y un saludo muy fraternal, pidiéndole mucha fortaleza a Dios para toda la familia, porque sé que están pasando por una época muy, muy difícil. Don Roy. Igualmente, el sentimiento también de mi parte por la partida de don Luis, que nos ayudó mucho en el programa, compañeros. Cuando tocábamos a su puerta para regalitos para los niños de escasos recursos, en el programa Hablemos, él siempre nos ayudó, nos atendió y por supuesto nos acompañó en varios programas, siempre con sus historias de sabiduría. Igual un abrazo a su familia. Yo creo que en los últimos 5 años, si en un año no estuve un miércoles con Luis 3 veces al año, fue mucho. Siempre nos sentábamos, su esposa Marilú, otros amigos de él, llamados los Garibaldes, y mi persona, mi esposa también desde luego, en Parales a conversar y a escuchar esas historias amenas de Luis y sus amigos. Pasa sus restos. Doctor, nos decía usted que antes de que ya el doctor Roldán y don Roy les hagan consultas, que usted se ha preguntado por qué usted se incursionó en este tema. Sí. Básicamente por 2 razones. La más importante es que si para mí la vivencia de la adolescencia como una cuestión personal es una etapa de mi vida muy especial, que yo la viví, digamos, como oportunidad de desarrollar mucho mis potencialidades, de haberme sentido apoyado dentro de, digamos, de la estructura del colegio donde yo estudiaba y de contar con el apoyo de mi familia para el desarrollo de esas capacidades que yo estaba descubriendo en la etapa adolescente. En el colegio, yo estudié en un colegio público en San José, y yo viví, o sea, ese periodo como una ventana de oportunidad y de poder encontrar espacio para tratar de autodefinirme progresivamente en cuál iba a ser mi personalidad y cuál era mi proyecto de vida. Y las condiciones fueron condiciones favorables. Incluso caía dentro de un modelo de país del estado de bienestar que favorecía esas oportunidades. Pero yo las viví y las aproveché intensamente proveniendo de una familia, digamos, de escasos recursos económicos, donde mi padre era barbero, mi mamá era ama de casa y hacía trabajos de costura en la casa, donde éramos 9 hermanos. Yo soy el menor junto con un hermano mío gemelo, pero yo, por ejemplo, cuando estaba en tercer año de colegio, dentro de este ambiente de oportunidades y de estado de bienestar, por ejemplo, yo participé en un concurso de historia donde representé a Costa Rica. 5 colegiales fuimos a Argentina a concursar, a un estudio, a hacer ese concurso, y yo fui a Argentina y conocí primero Argentina antes de que conociera Guanacaste. Entonces, eso fue, o sea, una oportunidad enorme que a mí me abrió el mundo. Y así se dieron una serie de cosas en la dinámica de lo que representaba el colegio, que era una comunidad estudiantil, y no solo ir a sacar buenas notas y ser buen estudiante, era algo más que eso. Eso me marcó para mí, de que yo he pensado siempre que todos los adolescentes tienen derecho a eso. Y que poderlo garantizar para esta población es un esfuerzo país. Y luego el otro aspecto fue que dentro de la pediatría la etapa adolescente está desaparecida y sigue desaparecida.
A los pediatras no los forman para atender población adolescente cuando es parte de la responsabilidad del pediatra en cuanto al tema de estar entrenado para la supervisión del proceso de crecimiento y desarrollo, los cambios que se van dando desde que el niño está en útero hasta que completa su maduración, que es alrededor de los 25 años, que es su maduración cerebral. Entonces, eso no existía en pediatría y sigue siendo ahorita una debilidad enorme del campo de la pediatría. Entonces, yo me interesé en que había que abrir este campo. Y aunque hicimos un esfuerzo enorme y existe en el Hospital de Niños la clínica de adolescentes que atiende pacientes hasta los 18 años, todavía hay muchas falencias en la formación de los pediatras que en algún momento van a tener que subsanarse. Doctor. Bueno, sí, doctor, definitivamente es un tema muy, muy alarmante y la palabra exclusión es la que califica, porque los tenemos prácticamente excluidos. Después de los 18 años, casualmente hoy, hace media hora, estuve con una paciente que está estudiando en una universidad cuyos bloques son bimensuales. Entonces, cada 2 meses tiene que renovar su seguro social. Entonces terminan que no lo renuevan, excluidos de un sistema que ya de por sí viene cerrando las clínicas de adolescentes que habían en los 80s, prácticamente a granel, las hicieron cerradas por una cuestión política. Pero a mí me preocupa el hecho de tenerlos excluidos por varias razones. Primero, antes de los 25 años se habla de que el 50% no tienen todavía la secundaria, solo el 19% en la universidad. 20.000 intentos de suicidio en personas menores de 25 años el año pasado. Somos el segundo país en Centroamérica con mayor incidencia en suicidio. Y usted tocó hace un rato una palabra importantísima, desesperanza. Perdón, y en la zona de Los Santos es mucha. Y la zona de Los Santos tiene su historia completamente particular. Pero cuando hablamos de desesperanza en una población que no tiene acceso a servicios de salud, que los servicios de salud ya no los envuelven como antes para darles el seguimiento, cuando las oportunidades laborales son escasas, están en un sistema educativo en donde no buscan las habilidades que tienen para amarrarlos a la educación. O sea, estudiantes que son muy buenos en el tema computadoras, no hay quien, por ejemplo, en el colegio, en el sistema educativo, sea como el cazador de talentos. Este es bueno para computadoras, este es bueno para fútbol, para darles un arraigo a la educación. Indudablemente, la palabra desesperanza es muy preocupante, doctor. No, definitivamente. Nosotros en la clínica de adolescentes hicimos una investigación explorando el tema específico de desesperanza, que para esto hay, digamos, instrumentos para poderla medir. Y nosotros encontramos en población escolarizada niveles de desesperanza muy altos que rondaban alrededor del 25% del total de la población que estaba en 4º y 5º año de colegio. Porque ahí nos dirigimos, ese grupo poblacional. ¿Por qué? Porque era el que ya había sobrevivido a terminar el 3er año de colegio, que es donde también hay un grupo que ya sale, pero los de 4º y 5º ya sobreviven a eso. Ya en 4º y 5º año sobreviven el 45% de los que entraron a 1er grado de escuela. O sea, el 100%, cuando llegan a 4º año, ya solo sobrevive el 45%. Entonces, hicimos pensando que esta gente podría tener expectativas más, digamos, positivas, porque ya estaban avanzando en su colegio, habían sobrevivido a todo el tren del fracaso previo, y encontrar un 25% de desesperanza, que es la antesala a los intentos y al suicidio. A nosotros nos sorprendió esas cifras tan altas. ¿Y a dónde encontramos cifras más altas? Por separado, como variables independientes, en mujeres, en estudiantes de 4º año y en estudiantes de colegios privados. O sea, no significa que eran estudiantes de mujeres de colegios privados de 4º año, no, son en general los estudiantes de 4º año, de colegios públicos y privados y técnicos, en general las mujeres y en general este grupo de colegios privados. De colegios privados en general. Entonces, eso era una llamada de atención, nosotros lo dijimos, esto es una poderosa llamada de atención
que tenemos que ponerle atención y porque esto implica que los intentos de suicidio y los suicidios van a seguir creciendo. Y la realidad nos ha estado demostrando cifras como las que mencionabas hace un ratito, y que nos hace saber que aquí en Costa Rica la tercera causa de muerte en adolescentes es suicidio, y en la población sexualmente diversa es la segunda causa de muerte. O sea, para hablar de minorías discriminadas históricamente. Pero igual sí lo podemos ver con los indígenas, que ocupan un lugar preponderante también, en un segundo lugar, el suicidio como causa de muerte. Entonces sí, o sea, hay un, digamos, ambiente de desesperanza que se ha venido acumulando, sumado al malestar crónico de la población. Esto crea condiciones adversas, y para la gente que está empezando, digamos, a explorar, elaborar y construir su proyecto de vida, se le hace esto como muy cuesta arriba. Es donde las estructuras que tradicionalmente se espera que vengan acompañando y apoyando a los adolescentes para que puedan hacer la transición al mundo adulto de una manera saludable y particularmente en su salud mental, pues son estructuras que también están debilitadas y han venido fallando. Familia, colegios, la comunidad, las iglesias, y este es el panorama que tenemos que entender, que esto es lo que está pasando. O sea, con esto es lo que tenemos que trabajar, porque el adolescente también, sistemas debilitados de contención, más amenazas crecientes y complejas que no las enfrentamos. Bueno, yo no las enfrenté, tal vez algunos de ustedes tampoco las enfrentaron, que ustedes son, bueno, tal vez Aquiles y yo somos contemporáneos, pero ustedes son más jóvenes que nosotros, pero en el sentido de que, por ejemplo, menciono algunos ejemplos a qué enfrentan nuestros adolescentes en este momento. La complejidad del problema de las drogas. O sea, es un problema complejísimo, no solo en cantidad, sino en producción. A la pausa nuevamente, doctor. Perfecto. Nos quedamos con el tema de las drogas, ahí ya regresamos, y con las preguntas de don Roy. Vamos a la pausa y regresamos un instante conversando con el doctor Alberto Morales Bejarano, médico pediatra, que también tiene oficina en consultorio en Terrazú, ¿verdad, doctor? Sí, yo vengo una vez al mes a dar consulta pediátrica. Que los días viernes. Sí, la segunda semana de cada mes, en el Centro Médico San Marcos. No sé si se puede hacer propaganda. Claro. Centro Médico San Marcos. Centro Médico San Marcos. Una vez al mes. Una vez al mes, vengo 2 días a dar consulta. Ahora vamos a dar el número telefónico del doctor. Bien, vamos a la pausa y regresamos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Copesantos RL. Recordándole que este programa está en YouTube a partir del próximo miércoles, y todos los programas de Hablemos. Hoy conversando con el doctor Alberto Morales Bejarano, médico pediatra, quien es fundador y es jefe de la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños, presidente de la Asociación Pro Desarrollo Saludable de las Adolescentes, de las Adolescencias y Juventud en Costa Rica. Grandes temas, doctor. Usted nos ha abierto la ventanilla a la violencia, al suicidio, a la drogadicción. Ya estos temas son de por sí solo, cada uno por separado, da para mucho tiempo, por mucho rato, hablar y buscar causas y tal vez soluciones. No sé si las podremos llegar a encontrar en algún momento. Pero para que usted siga, vamos a darle la palabra a Roy y siga usted con lo que estaba hablando acerca del flagelo de las drogas que también afecta a la juventud de este país. Roy. Bueno, quiero hacerle una televidente, muchas gracias. Dice a Marta, muchas gracias por la consulta. Dice, si pudiera preguntarle que una vez hechos esos estudios, ¿qué estrategia o plan se va a aplicar para mitigar la problemática de esta población? Y de una vez, para aprovechar y que el doctor lo comente, hay una publicación suya, doctor, donde dice, los hijos no son mascotas. Entonces, para que nos explique un poquito de ambos. Sí, yo decía ahorita que, digamos, de las amenazas complejas que enfrentan nuestros adolescentes, una era las drogas.
y que uno no se pone a imaginar lo que está ocurriendo con el tema de drogas en nuestro país, con solo las noticias de todos los días nos corroboran la magnitud del problema. Sí, porque usted decía hace un rato también, metía dentro de esos subgrupos el suicidio, el homicidio, Claro. que no podemos dejarlo de lado porque gran parte de los suicidios que se dan ahorita, de los homicidios, perdón, tienen que ver con el tema de droga, ¿verdad? Y chiquitos, jovencitos de 15, 16 años metidos en los problemas. El 40% de los homicidios en este país son personas menores de 30 años. O sea, la carne cañón. Claro. Entonces, ese tema, cuando uno ve lo que enfrentan los adolescentes, por ejemplo, con el tema del VIH y SIDA, esto es una epidemia que sigue creciendo. O sea, aunque da la imagen de una falsa sensación de seguridad, porque existen tratamientos que detienen el progreso de la enfermedad, pero que no la eliminan, probablemente ha hecho que haya un descuido mayor y con una educación sexual bombardeada desde afuera permanentemente y que no le permite crecer y desarrollarse adecuadamente dentro de los colegios, pues hacen que donde hay, o sea, el número mayor de casos donde aparecen y se adquiere el virus es entre los 15 y los 24 años, que empieza a dar síntomas más tarde o se detecta más tarde, pero entre 15 y 24 años está el grupo mayoritario. Y para terminar, otro ejemplo de lo que enfrentan nuestros jóvenes, el cambio climático. O sea, yo no crecí con esa preocupación del cambio climático. Para mí, todavía antes el agua era un recurso inagotable, eso es lo que me enseñaban a mí. Ahora, esto implica que dos cosas en relación a la pregunta que me hacías. Esto tiene que ser un trabajo concertado de la sociedad en su conjunto. O sea, tenemos que cambiar el modelo con el cual hemos venido creciendo en esta etapa de la vida y han venido creciendo nuestros adolescentes, porque ha privado, y voy a meterme porque es así, un modelo neoliberal en la economía, donde la competencia es la diosa de este mundo y el éxito está medido como el éxito económico y el tener cosas. Y esto ha permeado la educación. Entonces, en el colegio se cambió de que yo tenía a la par un compañero para ahora tener un competidor o un futuro competidor. Entonces, ese término, la solidaridad, es un término que está trasnochado en este momento. Y los muchachos tienen que estar sobreviviendo y luchando contra eso. El segundo país en el... Pero una competencia en el mal sentido de la palabra, porque hay competencias que son buenas, ¿verdad? Y le pongo un ejemplo. Costa Rica es el segundo país en América Latina que tiene el mayor número de porcentaje en cuanto al reporte de bullying. O sea, y que es un reflejo de esa mala competencia y de anular al otro cuando está, digamos, en cualquier condición, pero sobre todo en condiciones adversas o que muestra debilidad. Entonces, esto, además, que el estudiante es buen estudiante solo porque tiene buenas notas y tiene buen rendimiento académico, eso es una falacia. Tenemos que volver a recuperar que el estudiante, el buen estudiante, no necesariamente es el que tiene buenas notas, sino el que es una buena persona. Y puede ser que le cueste mucho el estudio, pero es una buena persona. Y es ahí donde los monitores y los profesores y los educadores pueden detectar las habilidades fuertes, que ahora dicen blandas, pero que son habilidades verdaderamente fuertes, que pueden hacer, por ejemplo, que fulanito tal destaca en deporte, fulanito tal destaca en pintura, o en retórica, o en escribir un periódico, o en servicios a la comunidad. Y si a mí me detectan esas habilidades, esas fortalezas, nosotros decimos, cuando a mí me hacen ver mis fortalezas, esas fortalezas arrastran mis debilidades. Entonces mi autoestima crece. Y si mi autoestima está fortalecida, esa es la mejor protección para un montón de cosas que enfrentan nuestros adolescentes. Y ese concepto es un concepto debilitado fuertemente en los colegios, al dar un énfasis en que ser buen estudiante es tener buenas notas. El que no tiene buenas notas es expulsado del sistema educativo. Ese es uno de los antídotos para poder enfrentar esto. Y lo otro que yo mencionaba en ese artículo, que era que los hijos no son mascotas,
es que ahora hay un término que se llama orfandad funcional. La orfandad funcional es que uno tiene papá y mamá, o por lo menos tiene un papá o una mamá. Lo que pasa es que ese papá y esa mamá están ahí, a veces cubren las necesidades materiales, pero ya en lo básico, que es lo que el ser humano necesita, que es en las cuestiones afectivas, en el modelaje, en los límites, esos papás no existen, no funcionan, son totalmente discapacitados. Y se tiende a tercerizar, como se dice ahora, funciones. Entonces yo espero que lo que yo no haga, lo haga el colegio, o lo haga el abuelo, o lo haga la abuela. Y las funciones de ser padre y madre no pueden ser tercerizadas nunca. Si dejamos de lado el concepto que en el hogar se forma o se educa, y en el colegio se forma, ¿verdad? Sí, pero ahí es donde esto no puede permitirse, o sea, esto que llamamos orfandad funcional, porque orfandad, entendemos, no hay padre ni madre, pero sí están, pero son las funciones que están desaparecidas. Entonces, donde yo digo, a estas personas que funcionan así, mejor que tengan una mascota, porque la mascota la va a ir mejor. ¿Por qué? Porque los hijos no son mascotas. Los hijos necesitan más que una mascota, muchísimo más, evidentemente. Una gente una vez se enojó porque yo dije, los hijos necesitan afecto, necesitan protección y necesitan límites. Y eso solo los padres de familias y las madres se los pueden dar. Y me decían, pero ¿y las mascotas sí? Pero es que estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Funciones que no pueden ser tercerizadas y que necesitamos que los padres y madres de familia tengan una presencia más activa, más en este mundo tan complejo que están teniendo nuestros adolescentes. Entonces, ahora tener un hijo o una hija, definitivamente hay que pensarlo. Y yo veo a las personas jóvenes que no tienen hijos o que deciden, digamos, responsablemente no tener hijos, y los felicito, porque esa decisión es mejor que traer hijos al mundo simplemente porque quiero tener un hijo, porque si no, no me realizo en este mundo, ¿no? Doctor. Y esto es un aspecto también que estamos viendo en Así es. estas circunstancias. Bueno, ya hemos como hecho el panorama de la parte de lo feo, las cifras feas, de lo abandonados que los tenemos, los 88,000 que andan buscando empleo y que no lo consiguen, que afecta más a las mujeres, incluso no solamente en el tema nacional, el desempleo afecta más a mujeres que a hombres, sino que en adolescentes es peor. Quiero preguntarle, doctor, ya más que todo sobre la asociación, porque me parece que ahí donde hay experiencia, hay intención, hay voluntad, y ahora lo que hace falta también es que la gente colabore más con esta asociación. Tengo aquí la página que pueden buscar en Facebook, porque me parece que es una página, la estuve viendo, muy rica para médicos, para enfermeras, para psicólogos, para educadores. Es una página que tienen en Facebook y la encuentran así, como Asociación Pro Desarrollo Saludable de la Adolescencia. Y ahí van a encontrar bastante información. De hecho, para el año entrante tienen el primer Congreso Latinoamericano de Adolescencia. Es el segundo que se organiza aquí en Costa Rica, pero es el primer latinoamericano. Y ahí pueden observar bastante información. Incluso pueden encontrar información sobre suicidio, otros estudios estadísticos muy amplios que han hecho no solamente en la asociación, sino propiamente en el Hospital Nacional de Niños. Así que yo les recomiendo seguir esta página para poder tener información fresca, información fidedigna. Doctor, ¿cómo funciona la asociación? ¿Cómo está compuesta? Okay. La asociación es interesante, digamos, nació hace aproximadamente unos 12 años, impulsada por padres de familia cuyos hijos o hijas habían sido atendidos en la clínica de adolescentes. Entonces hubo como el interés de buscar apoyar a la clínica de adolescentes, que con ese, digamos, objetivo principal nació. En la actualidad la asociación ya tiene objetivos más amplios, o sea, ya está entre sus objetivos apoyar la clínica de adolescentes, pero también desarrollar actividades propias de la asociación. Y en esto hemos estado trabajando intensamente.
desde, por ejemplo, la parte de influencia política, de estar pendiente de lo que pasa en el país, con legislación, por ejemplo, tratar de hacer lobby en el sentido positivo de la palabra político, sobre todo cuando hay, digamos, propuestas o instancias de políticas públicas alrededor del tema de adolescencia, juventud, o legislación en general alrededor de ese tema, fomentar estilos de vida saludables, a través de campañas o de promociones. Desde que tengo que entrar ya la última pausa del programa, doctor. Vamos a la última pausa del programa y regresamos hoy conversando con el doctor Alberto Morales Bejarano, médico pediatra y el presidente de la Asociación Pro Desarrollo Saludable de la Adolescencia y Juventud en Costa Rica. Regresamos en un instante. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Copesantos RL, conversando con el doctor Alberto Morales Bejarano acerca de la problemática que vive la adolescencia y juventud costarricense y también la de América Latina. Doctor, antes de darle la pregunta a don Roy, o tal vez te hago la consulta y que también don Roy haga la de él o el doctor. Aquí hay un problema de política de Estado que es clarísimo, pero también hay un problema de mala formación de los padres de familia, porque aunque se quiera o no, hay una corresponsabilidad. Yo, por ejemplo, Tito, mi hijo menor, Diego, tiene una niña de 2 años y medio y está en un centro de la Universidad Nacional de Costa Rica, y uno ve cómo ellos van dándole un acompañamiento a su hija de una manera increíble, o sea, en todo sentido. Y cuando uno se criaba, yo no me quejo de lo que pasé, pero el acompañamiento de mis padres, no, por las circunstancias de esta época y de aquí de la zona, no era como el que se da ahorita con algunos padres jóvenes que están siguiendo cierto tipo de políticas. Pero la verdad es que también hay hijos, como usted lo dice muy claramente, que sienten o que no tienen padre. Entonces los tienen, pero la ausencia es total. Digamos, el hijo de un político, el hijo de ciertas personalidades y, ¿por qué no?, de gente común y corriente, que no se involucran en lo absoluto con los temas de su familia, ¿verdad?, de sus hijos. Entonces se van creando, como dicen, como Pedro por su casa, sin ningún control. Entonces yo creo que también aquí hay un tema que es para otros programas, desde luego, pero tiene que ver con la formación que recibimos como padres de nosotros, finalmente, ¿verdad? No sé si el doctor quiere una vez para aprovechar. No, pues esta pregunta me parece muy interesante. Si quiere, doctor, adelante. Sí. Esto, como les digo, la crianza de los hijos y particularmente los adolescentes es un arte. Y como buen arte hay que dedicarle tiempo en cantidad y en calidad, o sea, las dos cosas. Porque ahora ha estado muy de moda decir, no es que yo le doy calidad de tiempo a mis hijos, no. O sea, si uno quiere y lo vemos como calidad económica nada más. Probablemente. ¿Verdad? Tal vez no como esa calidad afectiva exacto. de acompañamiento. O sea, exacto. Y los hijos necesitan también la presencia de los padres, y si no estamos los padres en cuanto a cantidad de tiempo, nos perdemos un montón de eventos que ocurren en un momento determinado y que solo en ese momento van a ocurrir. Y si no estuvimos salados nosotros, pero también salados nuestros hijos. Entonces, este arte es un arte delicado, pero los padres, yo pienso que hay 5 condiciones ideales que tenemos que esforzarnos por garantizarle a los hijos y particularmente a los adolescentes. Uno es que nuestros hijos se sientan en primer lugar queridos, o sea, que son hijos queridos, la parte de afecto. Segundo, que esos hijos se sientan protegidos, o sea, que hay una estructura familiar que está acompañándolos y cuidándolos. Tercero, que existen límites lógicos, razonables, que cambian con el tiempo, que no son contradictorios, pero que sí existen. Los adolescentes necesitan una cancha bien marcada, bien marcada. Si no existe una cancha bien marcada, contribuimos a la desorganización de nuestros adolescentes. La cuarta es que haya escucha en las familias, capacidad de escucha, y una escucha empática, o sea, ponerme yo como padre en el lugar de mi hijo para escucharlo, no tanto para sermonearlo y hablar yo, sino para escucharlo.
Y como dice mi esposa, que es terapeuta de familia y que le gusta mucho agregarlo, una escucha empática y compasiva. O sea, donde yo estoy con la disposición de hacerlo. Y la quinta condición ideal es que haya estabilidad. O sea, estabilidad en el núcleo donde se desarrolla el adolescente. Si estas 5 condiciones ideales se dieran, muy probablemente vamos a tener una adolescencia 0 conflictos, una adolescencia bonita y con un final donde hemos favorecido al final, que es como el culmen de completar la adolescencia y estos primeros años de la juventud, que es el éxito de lo que hicimos como padres o como estructura familiar que hemos acompañado a un adolescente, que ha logrado una autonomía progresiva y su independencia, o sea, y que llega a esta etapa con una adecuada salud mental. Esto es un tareón, o sea, un tareón que necesita tiempo en cantidad y calidad. Entonces, hay factores que atentan contra esto. Desde la gente irresponsable hasta los que quieren tener hijos por moda o por cumplir una tarea o por decir que era lo que tenían que hacer, o no uso condón, no uso método anticonceptivo, esto no me importa, si nació ahí verán qué hacen y lo resuelve la mujer, hasta condiciones adversas que enfrentan las familias cuando ambos padres, o si la gente, en el grupo de la gente pobre, el 40% de los hogares están jefeados por mujeres. Entonces, no hay 2 que puedan compartir la tarea. Entonces, ahí el sistema se debilita, a pesar de que muy probablemente estos grupos familiares no quieran que el sistema se debilite. Y es ahí donde deben existir políticas adecuadas para reforzar y apoyar estas familias, desde la parte preventiva, educativa, hasta la parte económica y de políticas claras, focalizadas, dirigidas hacia esta población. Digo esto porque a veces cargamos a las familias con demasiadas responsabilidades y decimos, sí, claro, es que estos son unos irresponsables, tienen un montón de chiquitos, son pobres, ¿quién los tiene? Esto y el otro, y esto no es justo también. Hay familias de familias y esa diferencia siempre tenemos que hacerla cuando estamos ante un problema específico. Sí, tal vez, doctor, ¿cómo lograr que los padres de familia se den cuenta que están actuando mal? Porque podrían decir, no, yo estoy educando a mis hijos de la forma correcta, pero ¿cómo lograr que entiendan que no? También que es importante. Agregándole a eso, si en un hogar se cumplen esos 5 factores importantes, no solamente se está criando bien a un hijo, se le está enseñando a ese hijo cómo debe criar a sus hijos también. Claro. O sea, eso es algo que los padres deberían conocer. Sí. Nosotros en la clínica de adolescentes y también yo en la práctica privada, hemos encontrado que cuando el adolescente nos llega con problemas, con quien primero tenemos que hablar después de que escuchamos a los adolescentes, con los padres de familia o con la estructura familiar, porque en el 90% de los casos el problema que está experimentando el adolescente es producto de cómo funciona la dinámica al interior de esas familias, por las razones que sea. Entonces, desde el paciente que está en consumo de drogas hasta el que tiene una anorexia o una bulimia, o el que hizo un intento de suicidio, uno encuentra que hay una dinámica familiar que siempre hay que atenderlo, y por eso nosotros decimos, cuando atendemos a adolescentes, el motivo de consulta es doble. Cuando se atiende un niño que nos cuenta qué es lo que le pasa al niño, son los papás o quien nos acompaña. Cuando atendemos a un adulto, el adulto es el que nos cuenta qué pasa, pero cuando es un adolescente, tenemos que oír a las 2 partes, al adolescente y a su entorno, o quién representa ese entorno. Y el motivo de consulta es doble. Entonces, siempre que llega un problema y nosotros hacemos esta evolución a los padres de familia, pues a veces no les gusta, pero este examen de conciencia tenemos que hacerlo nosotros. O sea, muchas veces el hijo es el síntoma. ¿El síntoma de qué? De una dinámica familiar tóxica. Y a esta dinámica familiar tóxica es la que hay que entrarle. Y los padres, cuando llegan con buena disposición
a que se haga la intervención, pues en la gran mayoría de los casos se obtienen buenos resultados, pero hay que preguntarnos siempre, o sea, hemos estado cumpliendo con estas tareas como padres, hemos delegado, hemos fallado y no somos seres humanos perfectos, pero sí podemos tener la buena intención de hacer las Hay cosas tiempo mejor. entonces de rectificar, doctor. Claro, desde luego, y más estamos entrando en un momento que es la etapa adolescente. Como yo les insisto, la maduración cerebral se termina a los 25 años en promedio. Entonces todavía tenemos esa ventana de posibilidad de un cerebro que está en proceso de maduración y donde pueden haber cambios. Si podemos cambiar ya viejos, podemos cambiar todavía más y ayudar a hacer cambios positivos a los adolescentes y a los jóvenes. Muy bien. Doctor, Eso es muy interesante, el hecho de si podemos cambiar de viejos, podemos lograr recuperar el tiempo perdido. Nunca es tarde para intentarlo. exactamente. Sí, el tiempo ya se quedó, nos fue, pero no sé, me gustaría, doctor, también, antes de que usted también haga una reflexión como médico que tiene que ver con temas. No, yo más bien lo que sí quiero decir, doctor, es la admiración que estudiando últimamente respecto a todo esto de que hemos atendido a usted en el programa, estuve leyendo su participación en La Nación, su participación con el tema adolescente, su aporte, porque eso es un aporte que no se está dando en el país. Y más bien nos engalana el programa tenerlo por acá y ojalá que podamos seguirlo teniendo más a menudo porque faltan muchos temas, muchos temas. Estoy seguro Así que los es, padres de familia que lo están en queremos el comprometer, programa doctor, porque quieren verlo más. Así es. lo queremos comprometer dentro de su agenda, desde luego, para que comparta con nosotros, porque son temas que hay que estar poquito a poco insistiendo con ellos, ¿verdad? Sobre todo en una región como la nuestra, que lo digo sin ningún empacho, la formación que tenemos es un poco débil, ¿verdad? Fuerte en algunos temas, tal vez religiosos, morales, pero en otras partes, en otros tramos de nuestra formación creo que no ha sido muy sólida, ¿verdad? Sí, y si me permiten un minuto, rápidamente. Es interesante que nosotros nos preocupamos mucho por nuestros hijos cuando están en menos de 2 años. Incluso los llevamos a controles médicos y andamos detrás de ellos porque estamos preocupados. Pero es paradójico que con los adolescentes, que es después de los 10 años, que tienen tantos cambios físicos, psicológicos, emocionales, sociales, que están tratando de definir su futuro, etc. Ahí se pierde el seguimiento, el control. O sea, y siendo una etapa tal vez más compleja que los 2 primeros años de vida. Y esto yo pienso que es un llamado de atención también para los padres de familia, de que el grupo de adolescentes es también un grupo que necesita darle seguimiento y de cerca. Para Muy detectar. vulnerable. Exacto. Tal vez el teléfono, doctor, para que nuestros televidentes puedan... Bueno, no me lo sé de memoria del Centro Médico San Marcos, pero yo creo que fácilmente el depósito del carpintero, que es la que está al frente del centro, pero ahí pueden conseguir información. Muy bien, perfecto. 21, dice ahí, lo van a poner en el canal. Ahí está, doctor. Ah, perfecto. Ese es correcto. 2546-3111. Bien, doctor, muchísimas gracias y creo que va a estar comprometido a estar con nosotros de vez en No, cuando. con muchísimo gusto. Cuando Igual. me inviten, yo me acomodo y vengo. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, aquí concluye una edición más de su programa. Hablemos hoy con un tema de altos quilates con el doctor Alberto Morales Bejarano, médico pediatra, presidente de la Asociación Pro Desarrollo Saludable y de la Adolescencia y Juventud en Costa Rica, que nos ha puesto en perspectiva acerca de una problemática que existe muy severa en el desarrollo de la adolescencia y la juventud en Costa Rica. Son temas en los que hay que insistir y he dicho que ya estamos en manos de la persona idónea para que nos ayude con este tema, doctor. Muchas gracias. Buenas noches y nos escuchamos y nos vemos de hoy en 8 en una edición más de su programa Hablemos. Buenas noches. Buenas noches. Sobre la vía acorde